Bueno, parece ser que la economía se ha movilizado un poquito en este último tramo del año, si atendemos a lo que dice el comunicado que publica hoy el Banco Central de la República. Los créditos al sector privado se incrementaron en un 11% en relación al mismo periodo del año pasado, en la tasa interanual, en sí, de año a año. Y eso gracias a que a partir del 1 de agosto, por la medida dispuesta por la Junta Monetaria y el Banco Central, se incrementó, se dedujeron 2.2 de las reservas monetarias, las reservas de los bancos, y eso permitió el encaje legal de los bancos, y eso permitió una disminución de la tasa de crédito e incrementó la demanda, pero esa demanda se concentró en una proporción muy importante, casi como el 30% se fue al consumo, según el mismo comunicado del Banco Central. Especialmente de vehículos. De 44 mil millones de pesos que se incrementó en el periodo, al ritmo de 10 mil millones por mes, casi 14 mil millones, 13.945 se fueron a consumo, poco se fue a la promoción de la agricultura, la agropecuaria, a pesar de la demanda que debió tener de crédito por los daños provocados por las inundaciones. Sin embargo, solamente 1.841, menos de 2.000 millones de pesos se fueron al sector agropecuario. Y llama la atención que en la manufactura o el sector industrial pues también recibió poco, 3.365. El grueso se fue del consumo, ya decimos 14.000 de 44.000 se fue en materia de consumo. Y después, en segundo lugar, el comercio, que recibió 7.000, y la construcción 5.023. Pero bueno, entre construcción y comercio y movimiento compra de vivienda, que recibió 4.000 millones de crédito, pues deben de haber contribuido a mejorar un poquito, a mover un poquito la economía, que ha estado ralentizada en lo que va del año, a consecuencia de una serie de factores que no son necesariamente de políticas monetarias, pero bueno, ahí estamos. El gobierno ha tenido un año difícil en términos de las finanzas públicas. Bueno, cada año es más difícil y en todos los cenáculos pues se da por un hecho que requiere el país una reforma fiscal profunda para afrontar los desafíos de una economía que se va consumiendo el 40% de los ingresos entre la cobertura de las tasas de interés de la deuda y el capital, es decir, pago de endeudamiento del Estado, que sigue a un ritmo vertiginoso, alcanzando ya la deuda consolidada del Estado los 40.000 millones de dólares y pasando ya del 52% del Producto Interno Bruto. Bueno, esta medida de incrementar el circulante, porque así es que debe denominarse, mediante la liberación de recursos que estaban en el encaje legal, esta medida es obvio que dinamiza el consumo, Juan, no así la producción, y se inscribe esta medida en los esfuerzos del gobierno por evitar que la economía siga, el crecimiento de la economía siga desacelerándose, como ha ocurrido este año y como ocurrió el año pasado. Pero hay que decir que a octubre, según el mismo comunicado del Banco Central, a octubre de este año, la economía había crecido en un 4.3%. Eso es un punto menos que lo que creció en el igual periodo durante el año pasado, que fue de 5.3% en ese mismo periodo, según dice el Banco Central. De manera que aun cuando la puesta en circulación de más dinero dinamice sectores importantes como el comercio porque es el que se dinamiza, no ha tenido esto un impacto positivo, altamente positivo en la economía, y probablemente la meta del gobierno de lograr un 5% de crecimiento este año no se vaya a cumplir, porque ya en los últimos 2 meses, aunque como todos sabemos el consumo también se aumenta en noviembre y diciembre, ya en estos 2 últimos meses no va a lograrse que crezca la economía un punto adicional al que lo hizo durante los primeros 10 meses del año. Se habla de que unos 44.000 millones de pesos
han sido prestados en lo que va de año, Juan, y es mucho dinero. Desde agosto, después de la medida. De agosto al 1 de noviembre. Después de la medida del Banco Central. 4 meses, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Es mucho dinero, pero repetimos. Miren, piensen ustedes, el fin de semana hubo una feria de automóviles nuevos. Y en esa feria se tomaron prestados cerca de 5.000 millones de pesos. Pero ya había ocurrido una anterior de otros grupos vinculados al negocio de los vehículos y se habían vendido alrededor de 6.000 millones de pesos. Una gran parte de ellos financiados por los bancos. Fíjense ustedes cómo en un sector como el automovilístico, que implica incrementar las importaciones, ¿verdad? Hay que buscar dólares para comprar los vehículos fuera de aquí porque el país no tiene fábrica de vehículos y ni de repuestos. Y esto incrementa también el consumo de combustibles. De manera que estamos incentivando más el consumo y menos realmente la producción. Y es que para invertir en la producción hay que tener mayores seguridades. Y usted hacía referencia al tema de las viviendas. Cierto, se ha prestado casi 5.000 millones de pesos. 4.015 millones. 4.000 millones de pesos. Ese es poco dinero en comparación con las inversiones que se están haciendo en el sector. Y ya hay quienes hablan, dentro del sector inmobiliario de la República Dominicana, se está hablando de una recesión en ese sector. Bueno, y hay hasta preocupación. Viene ralentizando su crecimiento en los últimos meses, el último año ya. Primero porque hay un exceso de oferta en la clase media alta y alta. ¿Qué es donde se está construyendo vivienda? Donde se ha construido más edificaciones en los últimos tiempos. Bueno, hay también muchas edificaciones construyéndose en sectores populares, en las afueras del perímetro urbano de la ciudad. Pero igual son para clase media. No, muchos de ellos son, pero clase media y clase media baja pero clase media. Pero de todas maneras, para gente que tiene dificultad en conseguir financiamiento para enganchar una de esas viviendas y después para pagarlas, que implica muchas veces una proporción muy alta de los ingresos que tienen muchas familias. Claro. Pero necesitan incentivos y el Estado ha establecido algunas políticas de incentivo a la adquisición de viviendas populares, que ojalá se puedan materializar para que muchísima gente pueda conseguir una vivienda. Tienen derecho y debemos todo propugnar porque sea así. El problema es que hay en el sector también otro factor, hay una inseguridad derivada de la aprobación de la ley sobre lavado de activos, que establece controles sobre las ventas y compras de inmuebles. No se puede comprar en efectivo ahora. Sí, ya no se puede comprar en efectivo y hay que... a partir de determinadas sumas hay que demostrar de dónde sale el dinero. Ya no pueden vender tampoco en efectivo. Sí. Y eso pues disminuye la incidencia del lavado de activos que se sabe hace muchísimos años, ya muchos años se sabe que en la construcción, en ese auge de la construcción dominicana hay un componente importante de eso. No solamente de dinero en el narcotráfico, que muy pocos economistas quieren ocuparse de estimar hasta cuánto pudiera ser, sino también del dinero de la corrupción y del dinero mal habido, de la evasión fiscal también, gente que no paga impuestos, declara pérdida, pero mete el dinero en bienes raíces. Y como no ha habido controles sobre eso, pues se queda, pasa como... Y lo ponen a nombre de compañías fantasmas, nacionales o internacionales, y hemos visto de eso de sobra lo que ha pasado con algunas de las grandes fortunas que se han creado al vapor en los últimos años, caso específico de los últimos reportajes de Alicia Ortega sobre los bienes de Diandino Peña y la multiplicidad de compañías creadas que son propietarias de enormes inversiones en bienes raíces. Eso se multiplica por ahí en muchos casos. Así es. Que no salen en la documentación. Y todo eso es parte del movimiento económico dominicano. Ahora con la ley de lavado de activos, si la llegan a cumplir, aunque tienen un problema, que es una vigilancia extrema que hay a nivel internacional, porque esa ley no solamente para prevenir la corrupción y transparentar los recursos que se invierten, sino también para evitar que dinero de eso vaya a parar al terrorismo, que es uno de los objetivos a nivel internacional. Y además los países centrales que no quieren que el dinero salga sin que ellos lo controlen, salga de sus respectivos países, ¿verdad?
sin que ellos lo controlen. Ahora, Juan, lo cierto es que aunque hay un incremento importante en el circulante, tanto por esto del encaje legal, la liberación de los recursos del encaje legal, y que ahora se va a incrementar, lo cierto es que nuestra economía ha tenido un descrecimiento en los últimos años y sobre todo este último año. Todavía sigue siendo un crecimiento importante porque 4.3 o 4.8 que llegue la economía durante este año es un crecimiento envidiable frente a otras naciones del hemisferio y del mundo, podríamos decir. Es significativo todavía, pero preocupante, muy preocupante para un país que estaba creciendo por encima, que bueno, en los años anteriores, en la década anterior había crecido por encima de un 5%, 5.5% como promedio anual de su Producto Interno Bruto. Usted habla de la necesidad de algunas reformas y sobre todo una reforma fiscal profunda, pero miren, en un país donde se habla todavía de reelección y donde el gobierno, el partido de gobierno está pendiente de una posible repostulación del presidente, es muy difícil que se haga una reforma seria, responsable. ¿Reforma de qué? Reforma fiscal. Pero el gobierno lo ha descartado. Sí, eso es lo que digo. O sea, no podemos ni soñar con esa posibilidad, por lo menos por ahora, por las razones que acabo de decir, aunque hay tantos sectores reclamando esto. Pero fíjense cómo hicieron los diputados y los senadores frente a propuestas que parecían tan claras, tan evidentes, de cómo se podía recortar o transferir partidas presupuestarias a sectores necesitados, como el caso mismo de la vivienda, ¿verdad? Simplemente reduciendo el gasto público del Estado. Bueno, tenían que empezar por reducirse la asignación que se dieron al Congreso, que aumentó en este año para el próximo año. Y mientras otras instituciones, al Congreso le sobra el dinero, porque todos sabemos que le sobra el dinero y lo distribuyen. Pero sin embargo se le aumenta cada año el presupuesto a los congresistas para que vivan contentos. Habrá que esperar a ver de estos 44 mil millones que muchos de ellos realmente se vayan a la inversión. No solamente los 3 mil de la manufactura y los 4 mil de inversión en la vivienda, que a fin de cuentas es inversión y mueve la economía, la vivienda y de la agropecuaria. Pero también hay temor de que una parte de ese dinero se vaya a pagar deudas contraídas a tasas más elevadas, es decir, que cojan tasas más bajas, gente que se las sabe todas en términos... Bueno, eso lo sabe cualquiera, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder la previsión, Juan, a crédito para hacer esas maniobras. Pero hay quienes de una vez empiezan a frotarse las manos cuando ven una oportunidad como esa y le sacan beneficios, que no es exactamente para lo cual están destinadas estas facilidades que se han dado en el curso de la segunda mitad del año, buscando reanimar o retomar el crecimiento, que el Banco Central hace todo el esfuerzo para que llegue al 5, para que no baje de ahí del 5. Vamos a ver si lo logran. Bueno, y el comercio seguirá reactivándose, porque ya a partir de ayer el gobierno comenzó a pagar el sueldo 13, comenzó con los pensionados y jubilados y continuará con los organismos armados y la Policía Nacional. Durante toda esta semana va a estar circulando mucho más dinero y en la siguiente también, porque ya en la siguiente el sector privado también comenzará a pagar el sueldo 13 y esto implica un volumen de dinero altísimo. En el caso del Estado estamos hablando de cerca de 14 mil millones de pesos. En el sector privado será una cifra parecida. Bueno, yo creí que te iba a referir a la creación del Consejo Nacional. Ese es el otro tema. De facilitación de comercio por decreto ayer en la reunión de competitividad del Consejo Nacional de Competitividad que reunió el Poder Ejecutivo ayer en el Palacio Nacional. Qué grande ese consejo, Juan Bolívar, qué grande, 38 empresarios de los principales empresarios del país, porque que es empresarios, y 9 funcionarios, y se habla de que una reunión mensual. ¿Será posible? Ojalá que se pueda reunir una vez al mes, pero más que reunir, ojalá que pueda ser operativo ese iba a decir mercado, ese negocio, nada. Ese consejo de empresarios que... Bueno, los empresarios han estado demandando a través de sus voceros en los últimos años
una serie de disposiciones o medidas para mejorar la competitividad del país, que sigue siendo una rémora. El país no ha podido competir ni siquiera con los centroamericanos, varios de los cuales están históricamente en condiciones de mayor atraso que la República Dominicana y economías menos vigorosas. Sin embargo, nosotros no hemos podido competir en el Tratado de Libre Comercio con la región, y en todos los casos de Centroamérica estamos retrasados. Es que Juan... Y ni hablar que no dicho... hemos podido tampoco mejorar o equilibrar el comercio con los Estados Unidos. La realidad es que la República Dominicana sigue siendo competitiva solamente frente a Haití en el comercio. El tema es, Juan Bolívar, que a 30 años... En general, con todo el mundo estamos en unos tremendos déficits, excepto con Haití, que es al revés. Nosotros tenemos una ventaja tan grande competitiva frente a Haití, enorme. Sí. El tema es, Juan de Bolívar, 10 a 1. El tema es el siguiente: los países exportan lo que producen en exceso. Los países, y será la competencia por la calidad, ¿verdad?, de lo que usted exporta. Resulta que nosotros seguimos a 30 años de hablar de una política centrada en la promoción de exportaciones. Nosotros exportamos menos que lo que exportábamos hace 30 años. ¿Y qué estamos exportando? Exactamente lo mismo, materias primas, como es el cacao, ¿verdad?, que se usa para la elaboración de chocolate, de dulces, etcétera. Seguimos exportando tabaco. Ese está un poco más procesado porque no necesita tanto procesamiento. Pero han tenido que venir compañías internacionales acá para poder hacer el puro, que es manual, o sea, que se hace manualmente, y poder colocarlo en los mercados internacionales. Estamos exportando banano, estamos exportando, señores, y minerales, por supuesto, ¿verdad? Minerales. Pero productos industriales, productos procesados. Nosotros no tenemos aquí fábricas de chocolates, de dulces, que podamos exportar en grandes cantidades hacia los países de la región o cualquier parte del mundo de manera competitiva. Y no estamos invirtiendo para hacer eso. No estamos invirtiendo para agregarle valor. El oro que nosotros exportamos, lo exportamos en bruto. Y después importamos, ¿verdad?, las cadenas, el anillo, los accesorios que se fabrican con esta materia prima. Y ese es un problema de fondo que nosotros tenemos que resolver como país, porque no es verdad que porque usted haga propaganda se van a incrementar las exportaciones, si usted no tiene nada que exportar de manera competitiva. Y como usted ha dicho, ¿cuál es el mercado por excelencia que hemos tenido hasta ahora? El haitiano, porque óigame lo que pasa con lo de Haití. Lo podemos exportar transportándolo barato, por un precio barato, por la cercanía, pero además los controles fitosanitarios son muy pocos. Nosotros exportamos huevos, pollo, productos agrícolas, le vendemos a los haitianos en base plástico, etcétera, que nos resulta fácil hacer esto. Pero cuando se trata de ponerlo a competir con otros productos similares en otros mercados internacionales, ahí nosotros nos quedamos chiquiticos y nos rechazan lo nuestro. Bueno, ahí vamos. Nosotros hemos perdido mucho tiempo en impulsar el Consejo Nacional de Competitividad. Por suerte parece que ahora el presidente Medina en los últimos meses ha puesto interés en eso. Desde la designación de Rafael Paz, que era vicepresidente ejecutivo del CONEP, al frente del Consejo de Competitividad, pues parece que ha habido un nuevo vigor. Ojalá que ese organismo pueda contribuir realmente a crear las bases para que los sectores productivos dominicanos aumenten sus posibilidades de competir en este exigente mercado internacional y la República Dominicana no dependa tanto de factores exógenos para su crecimiento económico, y esos factores todos los conocemos, el turismo, que afortunadamente para nosotros pues hay una serie de factores internacionales que están incentivando el turismo, sobre todo el europeo, que está creciendo a ritmo de 24, 25% este año en relación al año pasado. No obstante a los actos terroristas, sí, ¿verdad? Bueno, por los actos terroristas es que está creciendo así en parte, sí, porque una parte del turismo que se iba a Egipto, que se iba para acá, a Turquía, y esos son unos 20 millones entre esos dos países nada más.
y otros países de la región, pues han buscado dónde viajar y una parte de eso pues viene para el Caribe y de ese Caribe aquí a la República Dominicana. Por eso es lo que explica que en el ámbito europeo el crecimiento sea más del doble de lo que es en sentido universal el crecimiento para este año de la llegada de turistas al país. Y por cierto, pues en estos días pues llegan los turistas dominicanos. Llegan los dominicanos. Ya los dominicanos que esta vez tendrán que menos facilidades para traer sus regalos a sus parientes acá. Yo oí un caso de un señor, Juan Bolívar, que pretendía traer una nevera. ¿Y pueden traer una nevera todavía? Sí, la traen. ¿La traen? La traen porque hay una serie de compañías de transporte que se la colocan acá, entonces la gente espera diciembre para no tener que pagar los impuestos porque no le sale rentable. Si tienen que pagar los impuestos. Usted sabe que cuando una persona individual importa un artículo de cierto valor, paga más impuestos que un empresario, que un importador tradicional. Entonces, si usted trae un vehículo, legalmente, eso es establecido, un privilegio para las compañías que importan vehículos y están registradas, por encima de que un ciudadano común traiga un vehículo utilitario, usado, de medio uso, comprado en cualquier país del mundo, pero especialmente en los Estados Unidos. Y lo mismo pasa con los electrodomésticos. Pero esa facilidad que se le había ido incrementando a los dominicanos y a las dominicanas, esta vez se le ha reducido el monto de exoneración de los impuestos que se pagarían. Y esto ha creado revuelo en la comunidad dominicana residente. Bueno, si el que iba a traer la nevera solo traía la nevera, todavía le alcanza, porque está hasta 1.500 millones, hasta $1.500, ¿verdad? De exención. Y bueno, se puede comprar una nevera muy buena con menos de $1.500 en Estados Unidos. Sí, es que no traen solo eso, traen el paquete, la nevera para la mamá, que la otra cosa. Son muchas las cosas que traen y afortunadamente que los dominicanos en el exterior no solamente mandan $5.000 millones ya al año en remesas. Porque está acercando los 6.000. Lo que mandan en artículos y lo que traen informalmente y mandan informalmente que no se contabiliza, no están en las cuentas. Acá hay gente que le están mandando hasta comida, Juan Bolívar, ahora. Sí, digo, hace tiempo que mandan paquetes de comida, tanques, caja, una cosa. Se la llevan a la casa a la compañía. Sí, hay mucho de muchas. El respaldo de los dominicanos que se fajaron a trabajar en el exterior a la economía dominicana no es suficientemente ponderado, debería de serlo, y eso se debería traducir en muchos reconocimientos, en un trato equitativo a la gente que viene del exterior en estos días, no solamente aduanal, sino en términos de fisco o de impuestos, sino también de cortesía, de recibimiento, de no explotación. Mucha gente los ven desde las aduanas, desde la entrada al país, como un material de explotación. También hacen su zafra a costa de ellos los asaltantes, desde el aeropuerto hasta sus casas y en las calles. Y eso sí ha creado daño en la imagen del país. Hay una tendencia a discriminar a los dominicanos que se fajan en el exterior. Hay gente que creen que todos son prostitutas o que todos son narcotraficantes, y no es verdad. Y esa población inmensamente trabajadora es un sustento importante del crecimiento que ha tenido la economía dominicana, porque esos 5 o 6 mil millones de dólares que entran por ahí cada año se distribuyen horizontalmente. Eso sí que son equitativos. 23% de las familias dominicanas, según las encuestas, reciben de alguna manera remesa, y esos son en la clase media y baja a nivel nacional. Y esos son de los que compran vivienda, Juan Bolívar, y le ayudan a la familia a hacer una vivienda. Casi todas las provincias del país, o sea, no discrimina, no va al campo también. Está concentrada en la capital. Va al campo, porque mucha gente va al campo no se concentra en la capital, y ese dinero... Y en esto, Juan Bolívar, ahí no hay de que se repatrió una parte, no, eso es dinero que... Eso no tiene nada incluido, no tiene el turismo, que sí, el turismo da un poco más, unos 1.000 millones más. Sí, pero formales, porque usted sabe que una gran parte... Bueno, y el turismo reclama, una parte se devuelve en beneficio de las empresas, de los turoperadores, en fin, de los transportistas. El 90%, señores, de los hoteles del país, de la infraestructura turística del país, está en manos extranjeras de compañías multinacionales. Bueno. Ya eso solo nos dice cómo los beneficios de esta actividad, una parte de ellos se van a repatriar
definitivamente que sí.